de $10 al mes. Exacto, entonces mire Bueno. sí, no, menos de $20. Sí, menos de $20. Menos de 20, como unos 18. Entonces, en cambio, en Botswana, que está al lado, son vecinos, ¿ah? Son vecinos, Botswana tiene $17,000 de ingreso per cápita, que no es la riqueza, No. pero es por lo menos un país donde Pero no si se ve- muere la gente de hambre. Pero si vemos la comparación de 17 a 4 A $200 a 4.000 de Honduras y a 200 de Zimbabue. de Zimbabue, estamos viendo que es una diferencia bastante grande. Abismal, gigantesca. Sí. Entonces miramos que Honduras, que el caso de Botswana tuvo un excelente gobernante y después de eso ha tenido gobernantes aceptablemente bien. En cambio, Honduras ha tenido gobernantes mediocres y Zimbabue ha tenido pésimos, pero terribles gobernantes. Ha tenido este individuo que se llama Robert Mugabe, que ha depredado el país desde 1980, que se apropió del poder, momento de la independencia, el tipo no lo ha soltado y se ha robado una cantidad gigantesca de dinero del país. Se ha establecido como Sí, no, él dice que ahí él se va a morir. la pobreza es su apellido, entonces. Sí, no, ha condenado a todo su país a la pobreza extrema y se ha abocado a medidas populistas como en su incompetencia para convencer, ha hecho medidas populistas como por ejemplo las de varios líderes de izquierda latinoamericanos que se han dedicado a estar nacionalizando, por ejemplo, fincas, nacionalizando empresas. ¿Cuál es en sí la cultura de Botswana? ¿Qué manejan ellos? Sí, estábamos tocando el tema de que ellos no tienen costas, es un país básicamente desierto. Ajá. Entonces, ¿cuál es la cultura en sí que ellos manejan? ¿Cómo así? Con el progreso, su trabajo principal, Actividad económica Sí, principal del sí. país. Pues se explotan varios minerales como el cobre, como el hierro, sobre todo los diamantes. Entonces alguien va a decir, pero es que es fácil cuando se tienen bastantes diamantes salir adelante. Es falso. Usted agarra países africanos como Sierra Leone o Liberia. No sé si vio una película con Leonardo DiCaprio, de que está en África, él buscando unos diamantes. Y hay una periodista ahí, ¿no vio? No. ¿No le gusta a Leonardo DiCaprio? No, pero no tuve la oportunidad de ver esa película. Pues es una película de unos 2, 3 años en donde él es un aventurero que está en la búsqueda de diamantes y ese país es un gran productor de diamantes y ahí está, que es de los más pobres del mundo. Sierra Leone y Liberia han vivido en los últimos 30 años en un estado casi constante de guerra civil. El ingreso per cápita es como de $500. Y están llenos de diamantes. Están llenos de diamantes, $500. Ponga, Honduras tiene 4,000. O sea, decir que ellos Honduras es como 8 veces más desarrollada. No explota, a lo que vamos que no explotan lo que tienen. O no saben la utilidad que le pueden dar. A lo que vamos ¿Cómo manejarlo? es que el argumento que un país con abundantes recursos naturales es rico, que Botswana se hizo rico porque tiene bastantes diamantes, es falso. Porque Sierra Leone y Liberia tienen bastantes diamantes y son muchísimo más pobres que Honduras. No, a lo que vamos es que Botswana tal vez sabe el método, sabe cómo utilizar, cómo sacarle una piedra a un diamante y cómo sacarle una utilidad. Habemos que estos países que tal vez no tienen lo que son los medios necesarios o las ideas más o menos de cómo explotar lo que son sus bienes. Ahí está, mire, que la doctrina económica que yo desarrollé, el manufacturismo, encaja a perfección y explica esta gran diferencia de ingresos, de desarrollo entre un país productor de diamantes como Botswana y un país productor de diamantes como Sierra Leone o Liberia. En Sierra Leone o Liberia escarban el diamante de la tierra, lo sacan en forma como mineral y lo exportan en bruto. En cambio, en Botswana lo procesan, lo transforman en una fábrica, lo transforman en un diamante cortado. Es decir, como por ejemplo el diamante que por ejemplo las mujeres usualmente esperan, el anillo de compromiso, por ejemplo. Entonces, ese diamante ya es un producto manufacturado, procesado, porque la piedra, como sale de la tierra, es una piedra sin forma. Sí. Y obviamente se ocupa una forma bonita, una gran cantidad de cortes muy simétricos, y eso es un trabajo que se hace en una fábrica. Entonces Botswana tiene las fábricas. No es como nosotros lo hemos visto, que vienen así como en conito y ese tipo de cosas, sino que es como una piedra robusta, una piedra... O sea, de la tierra sale una forma robusta, fea. Sí. De una manera general se podría decir. O sea, una vez trabajado, tallado, cincelado, entonces ya agarra una forma bonita, ya brilla también mucho más.
Entonces, miramos que eso se hace en una fábrica. Miramos que, por ejemplo, un país muy desarrollado del mundo, que es Israel, Israel no produce un tan solo diamante, de su territorio no sale un tan solo diamante, pero es de los países que exportan, que procesan, que trabajan a los diamantes, los importan del resto del mundo y ellos tallan a los diamantes y es un país de los países de mayor producción de diamantes tallados en el mundo. Que saben sacarle provecho a este tipo de cosas. Exacto, lo manufacturan, lo transforman en una fábrica. Esa es la tesis central de mi doctrina económica, el manufacturismo, que hace énfasis en desarrollar la producción fabril, la producción de fábricas, cualquier tipo que sea, ya sea transformación de minerales. Honduras, por ejemplo, tiene una gran cantidad de minerales y los pocos que se extraen son exportados en bruto. ¿Por qué? En vez de sacarle beneficios que nosotros mismos podíamos disfrutar. O sea, por ejemplo, ahí en Galteca hay grandes depósitos de mineral de hierro, pero el poco que se extrae es exportado en bruto, en la roca, así, y así no obtiene beneficio Honduras. El beneficio se obtiene al transformarlo, por ejemplo, en metal de hierro, en varilla o procesarlo y sacarle lo que es el provecho a este producto. Pero muchos, como comentaba yo al principio, tenemos lo que es los beneficios, tenemos lo que es nuestra propia cultura, tenemos minerales, como comentaba el doctor, aquí en ningún sector de nuestro país, tenemos varios, tenemos las cosas, tenemos el mejor puerto de Centroamérica, pero no vemos la manera de cómo progresar, de cómo hacer que esas cosas, sacarlas en bruto y que brillen. Exacto, porque nuestros gobernantes son ignorantes, no saben dónde está el norte. Ellos creen, por 500 años han estado repitiendo todo el mundo que ha gobernado Honduras, que el norte es la materia prima, sobre todo la agricultura. Y por 500 años ha fracasado y todavía no han llegado a la conclusión que ese no es el camino que hay que seguir. Pero lo siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque esta gente no se prepara y no le importa solventar los problemas del país. Entonces es fundamental tener claro dónde está el norte y el norte es la manufactura. Entonces miramos cómo aquellos países que transforman sus minerales de cualquier tipo que sea, se hacen ricos. Aquellos que no lo hacen quedan pobres. Como Sierra Leona está en la misma situación que nosotros. Si ellos tuvieran los materiales, si ellos tuvieran la idea, si ellos tuvieran estas fábricas, saldrían de la pobreza, tuvieran un crecimiento económico bastante grande y a eso terminaría cambiando pues lo que es el resto del país. Sería un país con mejor estabilidad económica, con mayor educación, con mayor profesionalismo y tendríamos buenos profesionales en el resto del país que contribuirían a lo que es el progreso del mundo. Así es, yo creo que sí, esa es la clave, definitivamente que Honduras anda andado siempre muy perdida, porque nuestros gobernantes andan perdidos, no saben dónde está el norte. Y por eso me reclamaba alguien que yo repito mucho, que todo lo vinculo con el crecimiento económico, pero es que todo está ligado al crecimiento económico. Tenemos que saber dónde está el norte del crecimiento económico y quien lo hace posible es la manufactura. Y ningún gobierno hondureño jamás le ha apostado a la agricultura, le han apostado a todo, a la manufactura, le han apostado a todo, a la agricultura sobre todo, a la minería, al turismo, al bosque. A todo le han apostado, a lo que único que no le han apostado es a la manufactura. Pero yo creo que todo tiene que llevar un equilibrio, ¿verdad? No hay equilibrio. No podemos descuidar nuestra parte agrícola, tampoco podemos descuidar nuestros bosques. No, entre más... a los ¿verdad? bosques no hay que tocarlos, porque los bosques son los pulmones del mundo y no merecen estar siendo cortados. En cuanto a la agricultura, entre más se desarrolla la producción fabril... Se podría llevar un control también de ese tipo de cosas, porque vemos que hay muchos muebles que son hechos de madera. Sí, pero no hay necesidad, pueden hacer de metal, de vidrio, de cualquier material sintético. No hay necesidad de estar cortando... miren, este es el libro que he publicado, ahí encuentran una gran cantidad de las ideas que estamos enunciando con más detalle, con más precisión. Y lo pueden comprar en las librerías del país, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, con Metronova, Metromedia, Guaymuras, Navarro, Soto. Sí, tenemos que saber, este libro apunta claramente dónde está el norte, y el norte es difícil comprenderlo porque viola nuestra concepción tradicional del sentido común. Y de entre eso hay un capítulo que hablamos de la cultura, y la cultura no es el freno
de la pobreza, no es el freno al desarrollo en Honduras, sino que son los gobernantes incompetentes que ha tenido siempre Honduras. Y como consejo final, amigos, tratemos de sacar nuestra cultura adelante, tratemos de progresar y tener ese espíritu de cambiar, saber ese espíritu de aprovechar lo que tenemos, sacarle el mejor provecho posible y saber que no es lo que nos hace falta lo que nos va a hacer grande, sino lo que tenemos, lo que podemos utilizar. Así que, doctor, por esta noche nos despedimos y agradeciendo a todas aquellas personas que están con nosotros día a día de 9 a 10 de la noche y los que nos ven de repetición a las 7 de la mañana. Que pasen buenas noches, hasta el día de mañana. Que ha depredado el país desde 1980, que se apropió del poder, momento de la independencia, el tipo no lo ha soltado y se ha robado una cantidad gigantesca de dinero del país. Se ha establecido como... Sí, no, él dice que ahí él se va a morir. La pobreza es su apellido, entonces. Sí, no, ha condenado a todo su país a la pobreza extrema y se ha abocado a medidas populistas como en su incompetencia para convencer, ha hecho medidas populistas como por ejemplo las de varios líderes de izquierda latinoamericanos que se han dedicado a estar nacionalizados. De $10 al mes. Exacto, entonces mire bueno, que, sí, no, menos de $20. Sí, menos de $20. Menos de 20, como unos 18. Entonces, en cambio, en Botswana, que está al lado, son vecinos, Botswana tiene $17,000 de ingreso per cápita, que no es la riqueza, no, pero es por lo menos un país donde pero no se muere la gente de hambre. Pero si vemos la comparación de 17 a $200. A 4,000 de Honduras y a 200 de Zimbabue. De Zimbabue estamos viendo que es una diferencia bastante grande. Abismal, gigantesca. Sí. Entonces miramos que Honduras, que el caso de Botswana tuvo un excelente gobernante y después de eso ha tenido gobernantes aceptablemente bien. En cambio, Honduras ha tenido gobernantes mediocres y Zimbabue ha tenido pésimos, pero terribles gobernantes. Ha tenido este individuo que se llama Robert Mugabe.